Les damos la bienvenida, comenzamos una nueva edición de La Ciudad en Cuestión, este programa que nos tiene en televisión los días miércoles, pero que también están todas las repeticiones en el canal de Bigleca Producciones en YouTube. Hoy con un programa especial porque vamos a volver a hablar sobre la ciudad de Río Tercero, pero desde el filtro y de la mirada de los jóvenes. Saludo a mi compañero Sergio Colauti, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, muy bien. Sí, encantado de proponer esta mirada desde los jóvenes, para ver qué ven ellos, qué opinan, qué consumen, cómo transitan la ciudad y cómo la ven, si encuentran espacios donde ellos puedan desplegar lo que quieren, lo que pueden, lo que piensan. Creo que José Ingenieros, quien decía que los jóvenes son aquellos que no tienen complicidad con el pasado. Bueno, con ellos vamos a hablar hoy, con los que no tienen complicidad con el pasado. Y seguramente como adulto también nos va a servir para reflexionar alrededor de qué ciudad estamos construyendo para los jóvenes. Así que vamos ya al segundo bloque, en donde vamos a comenzar a recibir a nuestros invitados. Comenzamos este segundo bloque de La Ciudad en Cuestión. Hoy la ciudad se pone en cuestión, pero desde la visión de los jóvenes en la ciudad de Río Tercero. Así es. Bueno, tenemos el gusto de escuchar desde las propias voces de los jóvenes hoy algunas de las cosas que hemos transitado en muchísimos programas anteriores, diversos temas, en donde mucha gente nos dice, los jóvenes hacen, los jóvenes piensan, los jóvenes dicen. Bueno, siempre desde una visión adultocéntrica que circula, ¿no? Así es. Por eso habíamos decidido hoy escuchar a los jóvenes. Y para eso tenemos dos estudiantes de sexto año, ya en el final de la escuela secundaria, a quienes les agradecemos muchísimo la visita, que son Luz y Agustina, de distintas escuelas de Río Tercero. Sí. Con ellas vamos a empezar a conversar. Bueno, muchas gracias por venir en principio. Muchas gracias a ustedes. Y queríamos comenzar sabiendo cómo ven ustedes a la ciudad de Río Tercero, si tendrían que contarle a alguien de afuera cómo es la ciudad donde viven y donde transitan habitualmente. Bien. Primero, si puedo empezar, para contarle a alguien de afuera, suele estar siempre el prejuicio de que es una ciudad aburrida, más para un joven. No tenés mucho que hacer comparado con otros lugares. Es más, el punto turístico más grande suele ser Embalse, Primipal, Santa Rosa. Así, dentro de lo que vendría a ser tanto la ciudad como la gente en particular, es bastante, digamos, aburrido para un joven. Como decía, bueno, Cerati tiene una canción, es Pueblo Chico, Infierno Grande, así que yo, mi visión que tengo, a grandes rasgos, obviamente es una generalización, vendría siendo esa. Yo comparto como joven. Bueno, yo creo que en la ciudad de Río Tercero, en una visión adolescente, una visión joven, yo veo que de la parte donde estoy yo, veo mucho apoyo hacia los jóvenes. ¿Pero por qué? Porque yo lo veo distinto desde mi colegio también. Por el simple hecho de que nos apoyan a salir de la rutina. ¿En qué sentido? Nos ayudan por ejemplo, a tener certámenes o a hacer cosas para sacarnos también de la comodidad del joven vago o que no hace nada. Entonces yo en Río Tercero veo eso, de que también te podés apoyar en adultos, en los cuales te pueden sacar de tu zona de confort y poder hacer otras cosas, que capaz que mucha gente lo pone en prejuicio y decir no, que en Río Tercero no se puede hacer nada o que es muy aburrido. De mi punto de vista yo lo veo totalmente distinto. Pero vos centrás eso en la escuela, dijiste. Claro, las actividades propias de la escuela. Claro, en actividades propias de la escuela, o si no, por el hecho de lo que yo vivo, ¿no? Y por eso hablé más que nada de eso, de que lo veo de esa forma más distinta. Sí. ¿Cómo son los lugares de tránsito? Decíamos fuera del micrófono, por allá por finales de los 90, cuando yo era adolescente, hubo un periodo, pero un periodo muy corto, porque la verdad es que ahí el adultocentrismo actuó para desarticular eso, en el que tomamos Plaza San Martín. Tomar Plaza San Martín era jueves, viernes, principalmente jueves y viernes. Todos los jóvenes nos encontramos en Plaza San Martín a circular, básicamente. Eso duró hasta que el adultocentrismo, insisto, empezó con, bueno, molestan, se deja la plaza sucia, y en realidad el joven no tiene un espacio público
para circular? Y ahí viene la pregunta. ¿Existe un espacio público para estar, para circular, para encontrarse? Sí. Recién lo hablábamos. Sí, recién lo hablábamos y decíamos que, bueno, uno de los espacios públicos en los cuales vemos en la ciudad de Río Tercero que se juntan más los jóvenes, sí, es en la Plaza Esperanza, que se juntan, no sé si te digo viernes, sábado y domingo, pero sé que siempre, y por lo general es a la noche. Tardecita noche están todos los jóvenes, o la mayoría de los jóvenes, es cierto, se juntan, consumen alcohol y alguna que otra sustancia, pero no se ha llegado a tener como una queja que los hayan sacado. Pero sí es cierto que el punto de encuentro hoy en día que se puede decir sería la Plaza Esperanza, no sería la Plaza San Martín. Plaza Esperanza, por ahí Paseo del Riel, que suelen ser esos puntos de decir que conozco yo, así por decir, che, nos juntamos en tal lado, como un punto de encuentro, pero así como decir de tomar la Plaza San Martín, no creo que llegue hasta ese extremo. Bien. Y cuando salen a divertirse, no ustedes, ¿no? Sino los jóvenes en general, lo que ustedes ven, ¿son lugares amigables que les gustan? ¿Les gustaría que existiesen otros? ¿Vos usaste el concepto de aburrido también para eso? Y dentro de todo, así decir un contexto amigable, el tema de las plazas y eso, últimamente no, porque el tema de drogas, de sustancias, todo esto pega muy fuerte. Y la verdad es por ahí estar en la Plaza Esperanza de noche o por ahí solo con un amigo, va, pero el tema de la inseguridad también es fuerte. Me refería a los boliches, a los lugares nocturnos de diversión. Sí, bueno, eso también yo le vendría aburrido por mucho que escuche mis amigos o que también vas experimentando y vas sabiendo de ya los mismos boliches siempre te terminan aburriendo. Totalmente. Las cadenas, digamos, por decir cadenas son 4 o 5 boliches más importantes, los más nombrados, y ya el joven que se empieza a aburrir empieza a buscar otros lugares y se empieza a ir por la zona. Digo, Embalse, Hernando. Claro. Bien. Sí, también los lugares privados de nocturnidad, eso no ha cambiado, están bastante distribuidos en población, digamos. No en todos los lugares entran todos los jóvenes, eso, ¿no? bastante selectivo en ese sentido. Sigue siendo así, no cambió en absolutamente nada, y lo puedo decir porque, a ver, a entrar, por ejemplo, si vos tenés que ir a un boliche, que es el último en el que más va gente, en el más guau, ponele en el caso que sea un chico, no puede entrar con gorra, se fijan hasta si están vestidos con una zapatilla que sean truchas, o es más, te hacen esperar más tiempo afuera y hacen entrar a unos que recién llegan, ¿te das cuenta? O sea, siguen siendo selectivos y sigue habiendo espacio distinto. ¿El dueño del boliche? Claro. El boliche mismo determina eso. No, pero es más, digamos, como una construcción de decir, no vas a dejar entrar a alguien que vino a tu boliche top de jogging, equipo deportivo y gorra. Claro, no. También viene un prejuicio atrás de decir, che, este es medio raro, y por ahí me hace quilombo. Pero una construcción que se hace desde los adultos también, ¿no? Claro, sí. Y por eso también abren como otro espacio para esas personas, lo cual no me parece, en el sentido de que siento que todos somos iguales, todos somos personas y todos merecemos los mismos derechos y privilegios, pero sí es cierto que separan y lo vuelven totalmente distintos. O sea, hoy en día te lo voy a decir como lo decimos nosotros, están los chetos y están los que son así, los villeros, por así decirlo. Está mal dicho, pero así es como se dice hoy en día, ¿no? Por ejemplo, y en un boliche te abren las puertas para los chetos y en otro boliche te abren las puertas para los que se visten de ropa deportiva, que usan gorra. Y no me parece, por el simple hecho de que siento que todos somos iguales, que la ropa no te define. Sí, no, y ya ha llegado a un punto de es como una automarginación, es decir, sí, la gente que es así va acá, la gente que es así va acá y no se mezclan entre sí. Yo no voy ahí porque ese lugar es para... Claro, sí, es cierto. O si intentas ir no te dejan entrar porque ese lugar es para... Está en los propios jóvenes también, esa diferenciación. Sí, está la que en realidad es una discriminación. Es algo social para mí, es algo que viene. Sí, viene por muchos lados, no podemos solo pensar en la nocturnidad y en privados que deciden esto. La misma escuela, digamos, la misma institución, es cierto, la institución escolar en toda la Argentina, incluso en la ciudad de Río Tercero, también se encarga de disgregar de manera por ahí más sutil, ¿no? Quizás se den todos los espacios. En los colegios. Sí, pero donde más se ve, digamos que es más notorio, es en boliches, por decirlo. Claro, yo desde el punto del colegio lo veo, porque yo pasé por distintos colegios de la ciudad de Río Tercero. Yo no es como que fui toda mi vida a un solo colegio. Pasé en 2 colegios a la primaria y 2 colegios a la secundaria, haciendo un extremo y otro. ¿Por qué un extremo y otro? Porque empecé en la primaria en un colegio privado y terminé la primaria en un colegio público.
Lo mismo hice con el secundario. Empecé en un colegio privado y terminé en un colegio público. Estoy terminando en un colegio público. Y la diferencia social se ve y se siente. Y digo se siente porque también lo viví desde el parte de bullying con respecto al colegio privado. O sea, si vos ibas al colegio privado y no estabas llevando un iPhone, vos no eras nadie. No podés llevar un Samsung, ¿te das cuenta? Sí. Y era feo. Por ejemplo, yo soy de barrio Monte Grande, ¿no? Y eran todos de barrio Medaluna, de barrio Las Violetas. Y yo nunca había dicho que yo era de Monte Grande. Sí. ¿Por qué? Porque todos los de Monte Grande son marginados, porque todos son... Entonces, tener esa diferencia social y verlo desde tan chicos, porque hoy en día lo siguen haciendo y siguen siendo jovencitos y siguen siendo chicos. Yo lo puedo decir porque lo tomo distinto, porque lo puedo poner en palabras, pero hay jóvenes que lo siguen viviendo y termina siendo también un bullying que se sufre por tener una distinta clase social. Y en los colegios también lo puedes ver porque, no sé, hay colegios que son públicos y que se sienten mucho más. Digo, no, hay colegios que son privados que se sienten mucho más por ser privados, por llevar un uniforme. Y hay colegios que son públicos y se creen que por ser públicos son colegios marginados, que no les dan buenas clases o que hacen lo que quieren. Sí. Y en realidad no es así. En realidad yo que lo viví, que pude ver un extremo y otro extremo, no es así. Yo siento que está en cada uno cómo toma las herramientas que te da un colegio. Sí, pero eso es muy cierto, el tema de tu valor como persona, según el celular que tengas, según la escuela que vayas, es algo que viene de familia, obviamente, no venimos con eso. Y de sociedad también, ¿no? Sí, ¿hay algún espacio donde ustedes noten que esas diferenciaciones se borran o se cruzan? Por ejemplo, el deporte. ¿Puede ser una o tampoco? Es que para mí se terminan borrando, así o se difuminan depende de cada uno. Te doy un ejemplo mío. Yo poner mis dos viejos abogados, siempre, digamos, nunca me faltó nada y empecé en este verano al BEA con el CEFE, jugando ahí con chicos de parque y te pega, pero todo lo que ves es salir de tu realidad, de decir, claro, che, dentro de mi misma ciudad pasan estas cosas y lo estoy viendo y lo estoy viviendo, es salir así un poco del tarro en el donde estás, que por ahí, y te das cuenta del tarro. Pero para mí es eso, es más a nivel personal de cada uno, decir, che, mi realidad no es la única. ¿Y cómo es la relación con los adultos? Había una pregunta ahí dando vuelta que era muy interesante en las escuelas, y había una pregunta que me interesó mucho al respecto. ¿Creen que las escuelas son escuchados en las escuelas? ¿Las escuelas son espacios democráticos? Yo a nivel así personal de mi experiencia, estos últimos años sí, dentro de todo, pero la verdad los años anteriores costaba bastante ser escuchado, decir, che, tengo un problema con algo, hay una situación de bullying, ¿qué se hace? Y siempre se llevaba de un lado a otro, nunca había como algo concreto, pero últimamente sí, pero yo por mi experiencia siempre fui al mismo colegio, así no puedo mucho hablar en general. Y noten que si hay espacios para plantear cosas, por ejemplo, centros de estudiantes, lugares con los profes, diálogos. Yo estoy dentro del centro de estudiantes, hace 2 semanas atrás hicimos las elecciones, ganó nuestra lista azul y quedé como vicepresidenta. Así que estoy muy orgullosa de eso porque es un cambio que se hace y está buenísimo que nosotros los estudiantes decidamos reabrir eso, porque claro, en mi colegio anteriormente no se hacía. Y lo que siento de parte de mi colegio desde que cambió totalmente el sistema de directivos, de profesores, siento que somos escuchados. Bien. Pero también, ¿cuál es el tema? El tema es que nosotros hablemos y no es fácil hablar. Entonces, hay esa realidad también. Que puede estar el adulto diciendo sí, los escuchamos, acá estamos, pero la realidad también es que el adolescente o el joven tenga la necesidad de hablar o quiera hablar. Claro, a veces no hablan por miedo. Y eso es cierto, es una realidad. Bien, Luz y Agustina, muchas gracias por esta participación. Han sido muy claras. Muchísimas gracias a ustedes por Nos han ayudado mucho a empezar a comprender el universo joven. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Empezar porque tenemos para el próximo bloque seguro más invitados que nos van a ayudar a pensar la ciudad de Río Tercero, pero desde la mirada de los jóvenes. Perfecto.
muy bien. Avanzamos entonces en el tercer bloque, conversando de nuevo con invitadas, estudiantes secundarios, con quienes vamos a recorrer, a mirar, a poner en perspectiva cómo los jóvenes transitan la ciudad, qué ven, qué dicen, qué piensan, y para eso tenemos dos nuevas invitadas. Invitadas que seguramente, como las del primer bloque, tendrán miradas frescas alrededor de la ciudad de Río Tercero y de la realidad. Saludamos a Camila, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y a Julieta, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias por estar. Bueno, de lo que escuchaban recién, nos interesaba por allí comenzar por la ciudad de Río Tercero, sus espacios, cómo la ciudad, dónde transitan los jóvenes, cómo los trata la ciudad de Río Tercero. Bueno, yo por ejemplo tengo 22 años y lo que yo noto como que dentro de la juventud, de mi edad o más chicos incluso, vamos como cambiándonos del lugar. Por ejemplo, anteriormente se había dicho que una chica dijo de la Plaza Esperanza. Es verdad, ahora es como que se usa más ese lugar. Antes era el Paseo de Riel, por ejemplo, pero se fue haciendo un poco más familiar, más para los niños. Y bueno, es como que vamos viendo los lugares donde más cómodos nos vamos sintiendo también. Y yo creo que también es una cuestión de diferencias sociales. Dentro de la juventud nosotros también hay como grupos que nos vamos, digamos, se van diferenciando por cuestiones X, pero se nota mucho la diferencia dentro de nosotros. Entonces, es verdad que no hay muchos espacios públicos como para nosotros, para estar o compartir, ya sea la tarde o la noche. Sí, yo creo que también van cambiando mucho de lugares donde nos vamos juntando por el tema capaz de quejas de la gente, de los adultos que viven como alrededor. Bueno, la Plaza Esperanza está enfrente de todas casas, entonces si vos estás a la noche charlando, qué sé yo, si alguno de los que viven enfrente tiene un mal día, es tipo, llaman a la policía o cosas así. Entonces como que va haciendo incómodo distintos lugares y por una mínima cosa que estés sentado tomando mates ya es tipo un problema. Entonces como que vamos cambiando lugares porque si no siempre es un problema distinto y nada, yo creo que también tiene que ver eso. ¿Y qué dato de que las ciudades en general tienen espacios para niños, para familias, para adultos, ¿verdad? Y los jóvenes parece que quedan allí deambulando en ese Exactamente. momento. No la nocturnidad, por eso también quería como también dejarles ahí la otra punta alrededor de la nocturnidad y de los boliches, digamos, si comparten esto que hablamos en el primer bloque. Sí, en el ámbito, digamos, nocturno es como que también lo mismo. Como que cada uno ya sabe dónde, cada grupo sabe dónde ir y te encuentras con la misma gente siempre, digamos. Lo que yo noto particularmente fuera de lo que es, digamos, dentro de un boliche es el afuera, después. Es la violencia que se genera. Yo por lo menos lo veo casi todos los fines de semana que salgo. Es la violencia entre la gente, digamos. Incluso, Lo ven y les preocupa. Sí, porque llega un momento en el que por ahí puede pasar de que, porque hay veces que se tiran botellas o lo que tengan en la mano y digo, puede perjudicar el problema que lo tengan interno o lo que sea. Se ve bastante eso, se nota bastante seguido. Sí, aparte al estar todos los boliches cerca, está uno al lado del otro, siempre hay algún problema porque, ay, que vos me miraste así, que vos esto, lo otro. Ponele el boliche donde sería más para la edad de los egresados y qué sé yo, está a la vuelta de donde van todos los grandes, claro. Y es todo como un conflicto porque, qué sé yo, somos menores algunos, otros no, y siempre hay un problema distinto. Entonces es toda una cuestión, porque cuando intentan divertirse tienen esta preocupación por la violencia, por lo que pueda suceder. Y en otros lugares donde van porque se juntan, pero por ahí no porque se disponga el lugar para ustedes. Quiero decir, en alguna ciudad, por ejemplo, se ve que organizan como pequeños anfiteatros donde hay bandas musicales o música en general, teatro, etcétera, y es un lugar, como decíamos recién, amigable para jóvenes. No es lo que ustedes observan, no está eso. No tanto. O sea, es durante, por ejemplo, depende en la situación y en el momento, ¿no? Pero yo noto eso de
de la violencia, no solamente en los jóvenes, ¿no? En los adultos lo noto más también, es algo más general. Pero digo, noto esa inseguridad que hay en la hora de salir afuera, de salir en el ámbito nocturno, sobre todo, ese descuidado que hay dentro de ese ambiente. Claro. Sí, sí. Sí, o la falta de lugar incluso, ¿no? Incluso el tema, por lo que están planteando, ¿dónde se quejan de eso? ¿Dónde lo plantean? ¿No encuentran ustedes espacios concretos para decir, ocurre esto, buscarle solución? Sí, no puedes ir a decirle a alguien, che, se están pegando afuera del boliche, hace algo, porque va a pasar el fin de semana y te van a decir, bueno, pasa todos los días, tipo. Que también correspondería a adultos, autoridades, responsables, etcétera. Ustedes notan que no hay dónde plantearlo. Claro, en las redes sí, por ejemplo, al otro día, por ejemplo, se puede llegar a comentar, o, por ejemplo, ya sea en Instagram, en Twitter, o mediante WhatsApp también, es como que se corre, digamos, un poco la voz en ese sentido. Las redes son un espacio ahí de Sí, más de queja, porque como que estamos todos en el mismo ambiente. Más de queja que de solución. Claro, sí, es como, si vas a un adulto y le decís, ay no, porque se agarraron. Claro, ahí el mundo adulto parece no estar presente. No, entonces es más como por redes que por donde nos manejamos todos nosotros ahora. Pero por ahí es el mismo mundo adulto que después dice qué violento que son los jóvenes. Sí. ¿Cierto? Y no brinda espacios ni para que puedan estar amigablemente, ni tampoco para el planteo de las soluciones. O sea que es una encrucijada para ustedes todo. Sí. ¿Cómo están viviendo el avance de manera crítica culturalmente del feminismo, lo que nos llamamos a veces de construcción social, digamos, a partir de un machismo desde épocas históricas, digamos? Porque tengo la sensación de que en diferentes generaciones se vive diferente y que hay las generaciones más grandes somos más resistentes, pero no sé qué pasa en la juventud. Yo creo que acá todavía no llegó la oleada fuerte de feminismo, algo bien puesto como, sí, estamos todas juntas. Creo que falta mucho, pero hay otras cosas que capaz sí cambiaron mucho en cuanto a sociedad en general. Yo voy a un colegio privado y algo que se nota capaz mucho en diferencia es capaz el uniforme entre varones y mujeres. Es muy distinto del por qué nosotras no podemos usar ciertas cosas a porque los hombres sí pueden. Bien. Yo creo que en esas cosas... ¿Y eso cambió o eso está en discusión? No, sigue igual, o sea, se nota mucho que uno dice, sí, estamos todos de acuerdo con que hay que cambiar la sociedad, pero es para hablar y quedar bien. Pero después. Claro, en otro momento. Por eso decimos, es más discursivo que en los hechos. ¿No? Bien. Yo noto que sí hay una voz y un furor dentro de lo que es el feminismo a comparación de otros años. Creo que está ese espacio, esa posibilidad de la mujer poder defenderse de manera, digamos, siempre y cuando tranquila, ¿no es cierto? Sí. Sin violencia. Es verdad que falta mucho como para que realmente se escuche y se respete, pero digo, hoy en día hay muchas mujeres que se animan a hablar y creo que el apoyo está entre nosotras, entre muchas, porque incluso el feminismo por ahí es una cuestión también de informarse y decir, bueno, soy feminista, pero ¿por qué? Y tener una razón. ¿Y qué pasa en ese proceso con los varones de su edad? ¿Sienten que también están en un proceso crítico, reviendo algunas cosas? ¿Se sienten, esto siempre, como decíamos recién fuera del micrófono, tratando de pensar el conjunto, no solo ustedes, pero si sienten que hay respeto o falta? Yo creo que mis compañeros están muy educados por gente grande, entonces no, es como... creo que ese es el mayor problema de acá, siguen con la mente de hace muchos años atrás y ya no estamos en el pasado. Entonces yo creo que no, como que los varones no están entrando mucho en... Algunos sí, algunos tienen ganas, lo veo capaz en muchos profesores míos que sí están interesados y tienen ganas de escuchar y de saber
pero en mi edad no tanto. Sí, hay muy pocos varones feministas justamente que se le dicen aliados. Yo creo que ¿así lo llaman? ¿Aliados? Aliados, Mira. sí. Digamos, o sea, es como un apodo, por Está así bien, decirlo. está Pero creo que es una cuestión del mismo género, ¿no? Ujú. Como el machismo en sí. Entonces, como que es difícil que el hombre entienda qué derechos necesita y quiere la mujer, porque no lo padeció nunca. Entonces, Es difícil una empatizar Pero- en algo que no... En una conversación con ellos, en el aula, fuera del aula, donde sea, si ustedes le dicen, esa postura es machista y explican, ¿ellos escuchan No. o se resisten? No, ¿sí? no, porque yo, qué sé yo. Bueno. Ajá, yo con amistades sí, por ejemplo, bien. escuchan, pero es difícil también hacerles entender cosas. Pero sí, Igual- algunos escuchan. Que se niegue automáticamente el ser machista, el poner machista en una cuestión negativa, ya es un avance, digamos, que la gente Sí. tiene que salir a negar, no, soy Sí. machista, no soy. Había un sketch no hace mucho tiempo en el que habían puesto a un hombre caminando por la calle, sufriendo todo lo que una mujer puede sufrir caminando por Sí, la hay calle. una película de Netflix que es así. También hay película en Netflix. ¿Eso ha cambiado algo? No, para mí no, o sea, el acoso en la calle me parece que sigue siendo el mismo de siempre. También se ve mucho en los boliches, capaz, al compartir todos un mismo espacio, distintas edades y todo, la gente grande como que sigue siendo igual de acosadora en cualquier aspecto. ¿Y de la misma edad, los pares? También, pero ¿Saben? creo que los de mi edad están más cuidados porque saben cómo son las cosas últimamente, entonces como que se rescatan un poco más a los adultos que no... Bien. Lo Sí. que hemos notado, que han dicho incluso invitados en otros programas, es que los jóvenes han hecho un avance muy grande en lo que es la aceptación y la convivencia con la diversidad. ¿Eso también lo notan, sí? Eso sí, capaz que con la bien. diversidad es más... La diversidad en todos los sentidos, ¿no? Sí, o sea, como que están más abiertos a aceptar. Ujú. Sí, se nota, digamos, las diferencias de edades, pero digo que puede haber en un ámbito, en un mismo lugar, gente de diferencia de edad, ¿no? Sí. Pero hablando del tema del feminismo, es verdad que, como dice ella, los chicos de la edad de ella a veces son mucho más respetuosos que los más grandes, Claro. muchísimo más. Bueno, ahí hay un avance Bueno, claro, entonces. Sí. ahí tiene que ver con un cambio cultural que me Sí, parece que va a sí. llevar un tiempo, que debería ser más rápido, pero Sí. que está Tienen que produciéndose. insistir. Sí. Tiene que insistir. Tienen que insistir. Sí, sí. Yo cerraría con la pregunta sobre los adultos, ¿no? Alrededor de qué critican, qué valoran. Claro, una de las preguntas que habíamos imaginado era cuando ustedes ven el mundo de los adultos, que por supuesto es complejo y bien diverso también, de las cosas que ven en los adultos, los que están cerca, los del mundo, los del país, de donde ustedes quieran, ¿qué cosas admiran a veces de ellos y qué cosas criticarían como para cambiarlas ya? Bueno, yo lo que admiro es, en la mayoría, digamos, de los adultos que yo he hablado o me interactúo, es como por ahí, por las diferencias de épocas y de edad, es como tienen inculcado el tema del trabajo y la familia. Si bien son distintas épocas, pero digo, particularmente mis papás, por ejemplo, que tienen 62 años, los dos, de jóvenes ya arrancaron como a trabajar. Sí. En cambio nosotros tenemos la posibilidad de primero estudiar y después trabajar. Y después la familia o no. Exacto. Entonces eso también tiene que ver, cambió mucho, ya la gente no tiene ya pensado formar una familia de joven. Claro. Entonces yo admiro eso por ese lado, y si tengo que criticar algo por ahí es los pensamientos, digamos, la forma de que cómo les cuesta adaptarse a las evoluciones de hoy en día, a los cambios de hoy en día, que es entendible porque creo que debe ser difícil, pero digo, también tienen que aprender ellos de aprender de nosotros. Así como Sí. nosotros aprendemos de ellos, creo que también tenemos ese papel nosotros de enseñarles. Ujú. Sí, o sea, eso igual también tiene mucho que ver de la predisposición que tenga el otro de querer escuchar. Pero yo creo que si tengo que admirar algo de la gente mayor a mí, es como que
dentro del país capaz, políticamente como que pasaron muchas cosas y siguen acá. Y nosotros estamos como también en crisis y nos queremos ir. O sea, es algo muy de los jóvenes, como me voy a ir del país, y pasaron un montón de cosas en el país y siguen acá luchando por... Después algo que criticar creo que es lo mismo, los pensamientos, el no querer abrirse o no entender que la sociedad avanza, que no nos quedamos en algo, sino que avanzamos y que no está mal avanzar. Seguro. Muy bien. Muchas gracias por esta participación. Nos quedamos con una frase, creo que fue tuya, de que los adultos tienen que aprender de los jóvenes. Me parece que lo primero para eso es escuchar. Bueno, estamos intentando eso. Muchas gracias, Muchas Camila. gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos al próximo bloque, tenemos más invitados. Cierta ruptura social, la discriminación, el consumo, la diversión, cómo Río Tercero trata a los jóvenes, son algunas de las cosas de las que hemos hablado en el programa de hoy. Llegamos al último bloque y tenemos más invitados. Vamos a seguir reflexionando sobre la ciudad, pero desde la visión de los jóvenes de Río Tercero. Así es. Para seguir hablando con ellos, sobre todo para seguir escuchándolo, tenemos, y le agradecemos desde ya la visita, la aceptación de la invitación a Irina, a Sara y a Joaquín, que nos están visitando aquí. Todos son estudiantes de nivel superior. Recién tuvimos invitados del nivel secundario. Bueno, vamos a conversar con ustedes también sobre estas cuestiones. Y creo que la educación ha sido uno de los temas que más han abordado, porque claro, es el espacio que circundan los jóvenes. Ustedes ya pasaron el secundario, son nivel superior. ¿Cómo ven la educación? ¿Cómo los ha tratado la educación? Bien, en primer lugar me parece que la educación tiene un rol fundamental en el joven. Primero una cuestión de capacitación, porque en lo que es el mercado laboral, una de las cosas que se critican en los jóvenes es que no trabajan, pero en realidad ir a los 18 años, buscar un trabajo sin experiencia es muy difícil y nadie te hace primera experiencia. Entonces el estudio y la capacitación es una inversión de ese tiempo en el que un trabajo no te permitiría por cómo son las condiciones del mercado laboral. Y además me parece muy importante la educación porque los jóvenes es una herramienta de igualdad. Vos lees el mismo libro y lo lees el mismo libro, la de clase alta y la de clase baja, y esa igualdad es muy importante y creo que también fortalece mucho un sistema democrático que a tantos jóvenes hizo callar la última dictadura militar, sobre todo. Entonces creo que la educación tiene un rol muy fundamental y ahora con las aperturas de las nuevas tecnologías. Está bueno. Bueno, eso siempre fue la mirada histórica, ¿no? De la educación como herramienta de ascenso y de equilibrio social. Si lo dicen los jóvenes es porque lo siguen valorando en ese sentido, así que está muy bueno. Sí, esto también de pensar en la educación como, él lo mencionaba así, como abrir puertas, el dar oportunidades. Yo me estoy formando para ser docente, entonces esta importancia de ver unas experiencias personales y decir, ¿qué hago yo con esto? Frente al aula, frente a los alumnos y también como ciudadana. ¿Cómo lo vemos nosotros como ciudadanos a muchas cuestiones de educación? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué oportunidades le damos a los jóvenes, niños, lo que sea, para opinar, para sentirse parte? Y en esto también de la educación emocional, que ya se venía mencionando sobre la deconstrucción. La importancia de formar ciudadanos, personas críticas, que hablaban las chicas anteriormente, de que no nos animamos a hablar, no sabemos cómo ganarnos el espacio como jóvenes. Lo bueno es que hoy en día se ve una apertura desde los docentes al escuchar, pero cómo nosotros nos animamos a hablar, a encontrar las palabras justas, quizás esto de la impulsividad de decir, quiero decirlo ya porque si no después no lo voy a poder decir, cómo lo digo, el detenerme, buscar las palabras justas. Sí, también la educación un poco nos construye a cada uno como individuo y como individuo pensante, ¿sí? Esto lo podemos aplicar para esto mismo, para hablar, para expresarnos en sociedad y también
Yo algo que destaco de la educación y que lo he vivido por experiencia propia es el compartir con las personas, los individuos de la sociedad, iguales a mí y tan distintos a la vez. Entonces ahí, nada, para mí los espacios de facultad, los niveles primarios, secundarios, lo que sea, de cualquier tipo de educación, nos va a ayudar a eso, a conocernos como sociedad y a saber cómo encararla, ¿sí? Eso, también lo de la educación emocional que hablábamos nos parece súper importante a la hora de cuidar eso mismo, las emociones, los sentimientos de las personas que vivimos en esta actualidad, digamos, que también un poco dificultosa está siendo, obviamente, con todo esto de la pandemia, con lo que venimos transcurriendo como humanidad. Bueno, necesitamos mucho apoyo emocional y me parece que darlo desde el lado de la educación es un muy buen fuerte para seguir creciendo. Está bueno, muy bien. Ustedes recién mencionaron la educación emocional, tan interesante como concepto, porque en la tradición había o todos nos educamos en una educación fuertemente racional, a veces exclusivamente racional o conceptual, ¿no? Así que eso es muy interesante. Y también mencionaron la pandemia, acaban de mencionarlo. ¿Cómo han visto ustedes desde las experiencias propias o de los conocidos, de los pares, de la sociedad en general, qué huellas dejó la pandemia entre los jóvenes? Muchas, arrancando por ahí. La pandemia en general, bueno, yo veo que a nosotros los jóvenes un poco nos bloqueó algunas cosas. Así como otras alguamente fuimos autodidactas, nos interesamos por temas, también por tener tanto tiempo libre. Algunos tomaron caminos y otros, y también, nada, se nota como, digamos, cómo afectó el tema del encierro, porque un poco también nos encerramos nosotros mismos, y a la vez hablo por mi experiencia personal, ahora me cuesta como salir a la sociedad a comer otra actitud con respecto a eso, y por ahí, bueno, me gustaría que hablen los chicos para que cuenten ellos, porque yo creo que la pandemia ha dejado su huella, como dice. Bien. Sí, yo lo que he notado dentro de los jóvenes, esto de que no hay ni blancos ni negros. Es como, no se va de un extremo al otro, pero hay personas a los que las cerró más y hay personas a los que los abrió de otra manera porque empezaron con esto de la educación emocional a escucharse más. Como tener el tiempo para decir, bueno, me está pasando esto, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo que siento? Porque estás solo. En el encierro estábamos solos, muchos que vivían solos, porque jóvenes que ya no vives con sus padres. Decir, bueno, ¿qué hago yo con esto que me está pasando? ¿Qué hago con el encierro? ¿Cómo lo vivo? O quizás en esto de ser autodidacta, de decir, ¿cómo afronto esto sin un profesor? Estamos tan acostumbrados a estar con el docente de adelante. ¿Qué hago con la computadora? Yo solo. Claro. ¿Cómo lo afronto? Pero además en la relación entre pares, supongo, porque en todas las edades es importante, pero en la juventud el hecho de los grupos, de los colectivos, de salir en grupos, de los amigos, digamos, y las barras, es como fundamental. ¿Eso notan que se quebró también en la pospandemia? Sí, o sea, a ver, los grupos siguen siendo los que son, pero los individuos que conforman parte de ese grupo, la pandemia en algo los marcó. En este encuentro personal, en este tiempo a solas, un poco después, a pesar de que fueron 2 años, fue uno de encierro, a pesar de que fue relativamente poco el tiempo, eso ya, digamos, nos afectó para acordarnos, digamos, de cómo antes nos relacionábamos. Y un poco ahora nos encontramos en él. Y también perdemos empatía con respecto al otro. ¿Por qué? Porque estamos muy en nosotros mismos. Y fue 1 año, pero eso nos encerró también mucho en nosotros, y también está bueno que enfoquemos, digamos, nuestra posición en cuidar un poco eso, al otro y a lo que perdimos de tener en cuenta los valores del otro en este compartir que veníamos haciendo antes de la pandemia, digamos. Claro. Claramente les ha tocado un mundo complejo para ser jóvenes. Digo, la crisis de la pandemia se suma de crisis mundial / crisis del país. Joaquín hablaba recién de la educación relacionada al trabajo. Lo quiero también unir a estas salidas de las crisis, o estamos transitando profundas crisis sociales.
Y la pregunta es si se sienten acompañados por los adultos en esta crisis, o dónde están, o dónde se sienten medio solos ahí los. Y me parece que hay que precisar algunos conceptos. Yo creo que los jóvenes en la pandemia pudimos utilizar las herramientas tecnológicas en lo personal. Inició un emprendimiento basado en lo que es lo virtual, y creo que los jóvenes pudimos utilizar esas herramientas. Pero me parece que oportunidades, pero esas oportunidades nunca son iguales. Claro. Entonces, al joven se le exige algo cuando en realidad esa exigencia es doble. Y me parece, esta es una cuestión meramente personal, que el discurso de la meritocracia es bastante peligroso, porque te dicen, es como que te manden a la guerra con un escarbadiente y te matan porque, bueno, sabías luchar. Y la igualdad de condiciones, que como estudiante de abogacía la estudiamos, la Constitución, estas leyes, no la vemos en la práctica porque no está la igualdad de oportunidades ni igualdad de condiciones. Y es que es un proceso que rompe con ciertas posiciones, y es salir de una zona de confort también del adulto, de tener al joven como inexperto, como apático, como vago, y creo que nunca se nos dan las oportunidades, y cuando se nos dan, en muy pocos casos, suelen ser muy provechosas para nosotros los jóvenes. Qué loco pensar que esos prejuicios se van heredando. O sea, los adultos que ahora piensan eso, en algún momento fueron jóvenes y sufrieron esos mismos prejuicios. Sí. Como que no cambia eso, ¿no? Sí. Qué extraño. Sí. Yo noto sí que hay una diferencia yo le digo siempre digamos sería como, ve que trabe gente, bueno, pero seguimos. Para mí hay una diferencia de etapas y ediciones de personas, no me está saliendo la palabra, pero sería como que los adultos son una fase, los adultos mayores otra, nosotros otra, y hay un quiebre encima. Entre jóvenes y adultos para arriba, hay un quiebre muy importante que se está notando un peso justamente en la actualidad. Quizás antes no se notaba porque, bueno, se llevaba mucho más a cabo esto de respetar al superior. Ahora los jóvenes también nos pusimos y bueno, se perdió un poco eso y todos encontramos la igualdad supuestamente de que todos somos personas, pero sigue habiendo un quiebre y los adultos o los mayores, desde ese acompañe que decía Sergio, para mí intentan hacerlo, pero así como nosotros no tenemos las herramientas, ellos tampoco. Y en eso encontramos un quiebre, hay un quiebre choque. Social, claro. Sí. Claro. Donde hay también como un salto en esas esferas, vos decías bien distintas, generacionales por ahí, es en los consumos que ustedes tienen, los consumos culturales me refiero, que leen, que escuchan, que miran, y los formatos donde lo hacen. Han diseñado, me parece, los jóvenes todo como un universo que es muy distinto a lo que era hace nada más que 15 o 20 años. Sí, totalmente. ¿No? ¿Dónde sucede eso? ¿Qué leen ustedes? Y yo creo que hoy en día hay una evolución, ya nosotros no consumimos la tele, el diario, además de que yo considero de que hoy en día, con esta cuestión de la tecnología, la lectura y la información es muy veloz y no se profundiza en la información. Entonces, creo que eso es bastante peligroso porque moldea muchas veces pensamientos, opiniones de los jóvenes cuando ven que en 5 canales dicen lo mismo, en 5 diarios dice lo mismo y en 5 páginas de Facebook dice lo mismo. Entonces, no se profundiza, no se busca la información y genera seguir discursos de personas que nosotros no queremos seguir realmente. Y creo que muchas veces se critica que los jóvenes son desinteresados, pero llega por ese lado. Y la presión social que ejercen estos grupos es muy importante. Lo hacen con la música, lo hacen con los artistas, y eso es muy importante porque un artista, por ejemplo Woz, que critica la meritocracia, que tiene discursos de progreso, de lucha, muchas veces criticado por eso, y hay otros artistas que hacen otra música comercial que no es socialmente relevante, se le da más consumo y más propaganda. Creo que ahí hay un mensaje que si lo cuestionamos sería bueno para poder romper con eso. Está bueno. Sí, no, iba a decir, cuando vos mencionabas a Woz, ahí hay alguien que hace una propuesta artística, pero dice
que dice, ¿no? ¿Ustedes se fijan mucho en eso? O sea, que suene bien, que suene, que les guste, pero que también digan cosas. Sí. ¿Notan que está eso? En lo personal busco esto del ritmo, por eso también tengo un álbum muy variado. Te salto de un folclore a uno más actual, porque veo esto de la letra, de que no sea cualquier cosa como esto, se critica mucho sobre cómo se sexualiza la mujer. Claro. Y si la mujer dice algo del hombre, ay no, ¿cómo va a decir eso del hombre? Entonces la importancia de ya como sociedad comenzar a ver qué consumimos, qué elegimos. Pero esas miradas medias retrógradas, digamos, ¿es más del mundo adulto o también se comparte con el mundo joven, adolescente, digamos? Es que creo que está en todas, es como decían las chicas anteriormente, es una mezcla, porque estamos educados por adultos que crecieron de esa manera. Entonces es una bajada como de línea, por así decirlo, entre comillas, que se sigue de generación en generación. Sí. Y es como el rol de ahora jóvenes, que es más fuerte esta euforia de cambiar ese pensamiento, en donde se empieza a decir, bueno, hay unos jóvenes que tienen otras ideas, otras formas de ver el mundo. Bien. Sí. Chicos, muchas gracias por esta participación. No, gracias a ustedes. Nos han ayudado muchísimo a entender la problemática. Creo que cada bloque ha dejado así ideas conceptuales muy importantes que podríamos... Como dicen ellos mismos, la tienen clara. Absolutamente. Nosotros cerramos la edición de hoy de La Ciudad en Cuestión y hemos tratado de llevar a su casa una mirada de Río Tercero y del mundo desde los jóvenes de la ciudad. Eso es. Este ha sido el programa más joven de todo el ciclo, eso así es. No hay duda. Excepto por nosotros. Claro.